sindicato. Él es el supervisor de la empresa y además ha sido capitán del ejército y él es el subordinado de él en la comuna de Barranca. Todo eso pasó. Cuando vieron que iba a negociar, mucha gente empezó a decir: no, nos están traicionando. Pero Rangel logró explicarle a la gente: mire, no, eso no va a ser así. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasó? Negociaron, entregaron la ciudad. Todos los líderes se convirtieron en el movimiento guerrillero del Magdalena Medio liberal, dirigido por Rangel, que duró hasta el año 1958. Y cuando hubo la oportunidad de volver a la lucha electoral, Rangel se nació en la Cámara y fue elegido. Desafortunadamente tuvo una enfermedad y se murió. No sabemos qué tan natural sea esa muerte. Pero se murió a los 8 días de haber tomado posesión como representante de la Cámara. Creer que una forma de lucha es la que hace la revolución es un error gravísimo. La que puede hacer los cambios es la gente empoderada, que en un momento determinado puede ser el poder de una ciudad y en un momento determinado puede ser nos replegamos al campo. Y luego volvemos a hacer política. No creer que las armas son las que le imponen a la gente las cosas, sino la gente le impone a lo que sea cuando toma conciencia de su capacidad y su poder. Cuando yo llegué a esa ciudad, aprendí más que en cualquier otra cosa de la experiencia de esa gente, porque así nos repriman y nos maten a los líderes, en la gente queda la experiencia. Y estudiando yo la historia de los indígenas, de los negros y de lo que somos en América Latina y lo que la genética nos muestra, que dice que descendemos los latinoamericanos por vía paterna, cromosoma Y de un europeo, pero por ADN mitocondrial de una mujer indígena o negra. Las mujeres nos han transmitido eso, que es la resistencia. Así a veces tengamos que comernos lo que tenemos que decir para poder después decirlo y hacerlo. Y en Barranca yo aprendí lo que era la experiencia de Barranca y llegué en un momento de huelga de masas. Era un paro por el agua, que ha sido una lucha de Barranca de mucho tiempo por un agua potable. A pesar de que tiene el río Magdalena al lado, la ciudad ha carecido de agua potable y ya había habido un paro cívico en 1963. A mí me tocó el de 1975, pero eso ya era un movimiento cívico con alta presencia de los trabajadores petroleros. Yo vivía en un barrio obrero que ni siquiera tenía acueducto y donde me gané los primeros canazos por las peleas por el agua para ese barrio. Y bueno, ese movimiento que hizo el paro cívico de febrero del 75 se convirtió en un movimiento que asumió todo. La ocupación de tierra del 1 de mayo, un barrio de Barrancabermeja, que fue ocupación de tierra, y que el Comité Cívico respaldó y que triunfó por eso, porque fue una ocupación de los que no tenían casa, pero la apoyó toda la ciudad. Cuando las agencias de finca raíz subieron los arriendos, la gente estaba Barranca, rodeó las oficinas y 10 minutos después bajaron los arriendos. Entonces no había cosa en la que no interviniéramos. En ese momento yo fui electo como representante de mi barrio del comité, porque el sistema era que cada barrio elegía un delegado, cada sindicato un delegado, excepto la USA que elegía 5, y elegían un comité cívico. Bueno, eso fue el año 75.
Tuvimos en todo ese periodo del 75-76 un ascenso que fue un periodo muy de masas en Colombia. Comenzó con la huelga de los médicos, que López decretó el estado de sitio. Apenas dieron la noticia en televisión, salimos en todos los barrios de Barranca a decir abajo el estado de sitio, entonces lo quebramos 10 minutos después de declararlo. Y ahí empecé a ser conocido porque la policía me culpó a mí, que yo realmente no fui el que organicé eso ni nada. Yo salí con la gente de mi barrio igual que todo el mundo. Solo que en mi barrio la manifestación fue gigante y yo iba llegando al centro de Barranca y nos pusieron el ejército en medio. Entonces, bueno, hubo la huelga de los bancarios, de los trabajadores de la caña de azúcar, de la palma africana. Fue una onda lingüística que termina en el paro cívico nacional de 1977, que ocurre cuando en Barranca estaba una huelga petrolera que comenzó el 5 de agosto, el paro nacional era el 14 de septiembre. Cuando, un poco antes de declararse ese paro, yo fui elegido como miembro del comité ejecutivo del Comité Cívico, es decir, era uno de los 7 ejecutivos del Comité de Barranca. Y bueno, nosotros apoyábamos la huelga de Ecopetrol. Yo era profesor de la universidad entró en paro en solidaridad con la USO y vino el paro nacional. Ese paro nacional que se cogió muy fuertemente en varias partes del país, en Barranca fue 101%, y digo 101% porque paramos hasta el ejército. ¿Por qué? Porque la ciudad estuvo ese día absolutamente paralizada y en los barrios se echaron tachuelas, pero no para los carros de Barranca, era para los del ejército, para que no pudieran llegar a los barrios. Y en los montallantas, como le dicen en Colombia, llevaban los carros del ejército, le despichaban una llanta y le pinchaban las otras 3. Entonces, los soldados que estaban en los barrios, el día del paro no tenían que comer y llevaban 2 días sin comer. Y a las 7 de la noche se pusieron agresivos en todas partes, no sabemos si hubo una orden a las 5 de la tarde y comenzaron a hacer represión fuerte. Y el Comité Cívico decidió que la gente en los barrios les diera comida. Y la gente salió, sorpresa para el ejército, y le dio de comer a los soldados. Vaya, qué raro. Y se acabó la represión porque todos se fueron a comer. Y ahí, a las 12 de la noche, nosotros preguntamos a Bogotá, bueno, ¿qué? Pero nadie nos decía, Bogotá estaba premido como el 9 de abril, porque Bogotá era así, ¿no? Es un lugar explosivo, no había sin organización popular, pero la gente sale y destruye todo. Así fue el 14 de septiembre en Bogotá y hubo como 40 muertos que se sepan, ¿no? Ahí en Bogotá. En Barranca ese día no hubo ni muerto, ni siquiera un preso. Fue el control total. Y la gente que tiene la carpetica del seminario tiene un articulito que me gustó mucho de los estudiantes de la UIS, que dice cómo se reunía en ese movimiento la lucha con la fiesta, y yo diría también el humor. Barranca es una ciudad de fiestas, por lo menos cuando yo vivía allá, yo podía entrar a cualquier fiesta si no me hubieran invitado y así no me conocieran, solo llevando una canequita. Me decían, trajo la boleta, sí, aquí está. Y punto. Y ahí, ese espíritu festivo, pero además el sentido del humor, ¿no? Entonces él pone el ejemplo que sacaron, como nombraron un alcalde militar de Barranca, prohibió toda reunión de más de 2 personas. Todo policía y soldado iba con una lista de los directivos del abuso del centro de la refinería nacionales y los 7 del Comité Cívico. Entonces se organizó una red de casas
para guardarlos. Y ahí aprendí yo algo por lo cual sobreviví después en Bogotá, que fue a no dormir más de una noche en la misma casa. Así es. Y al tener una lista de sitios donde podía quedarme, muchas veces sitios en que yo ni conocía a la gente. Pero el comité me había localizado. Y ellos, cuando se dieron cuenta de eso, pues comenzaron a buscar las casas donde estábamos. Entonces el sistema que había era que no solo teníamos una casa para quedarnos, sino que la casa de detrás sabía que estábamos ahí, uno, porque solo había uno en cada casa, y había una escalerita para si llegaban a llenar esa casa, salía uno por la escalera y salía por la casa de atrás. Se dieron cuenta de eso, entonces allanaban una cuadra entera. Entonces nos localizaron en sitios donde uno podía salir por debajo. Y eso lo hacía la gente de Barranca. Héctor, que supuestamente era el dirigente, se queda en tal casa y allá yo iba, porque sabía que ya me estaban esperando. Y se hizo el diario del paro, que salió los 67 días del paro y llegaba a todas las casas de Barranca. En esa época existían los mimeógrafos, ya eran automáticos, pero eran mimeógrafos, tocaba picar el esténcil. Y había una red de gente que picaba los esténciles todos los días con las noticias del día. Y llegaba por debajo de la puerta a todas las casas de Barranca. Y si a alguien no le llegaba, no tenía sino que ir a una tienda y decir: oiga, no me ha llegado el diario del paro, y en 15 minutos le llegaba. ¿Quién decía? No sabemos. Y en la organización que se hizo para esto, que no se hizo de un día para otro, tiene que ver también con lo que había en la refinería, en el centro, en la clase obrera, que eran los comités de sección, que es una organización que hicieron los obreros de Barranca. Claro, lo que llamamos el pulperío de la izquierda, que está en todas las universidades en Barranca, era hasta útil porque daban ideas, ¿no? Entonces la gente leía a Gramsci los comités de fábrica de Milán y se le ocurría hacer los comités de sección, ¿no? Y en la sección, para 1976, ya no se hacía nada de Ecopetrol, en ninguna sección que no fuera aprobado por el comité de sección de los obreros. Es decir, si el jefe decía: corran esto para allá, un momento vamos a reunir el comité de sección porque eso no estaba preocupado. Punto. Y en esas condiciones fue que se llegó al paro. Los comités de sección se reunían por barrio, en los barrios. Como estaba prohibido reunirse de a dos, tocaba hacer partidos de fútbol y ahí era realmente el comité de sección. Un cura en una iglesia prestaba la iglesia y era la asamblea del comité de sección y él estaba dando la misa. Y se hicieron también así asambleas generales porque una hora antes de la asamblea general se decía dónde era. En este momento me acuerdo de dos sitios que fueron muy interesantes. Uno de ellos fue el cementerio. Había un cementerio y la familia autorizó que hubiera una asamblea de toda la uso en el cementerio. Y llegó todos los obreros y solo por la red de comités de sección en los barrios iban llegando poco a poco. De pronto todos estaban en un entierro y la familia del fallecido era la que había ofrecido el entierro para hacer la asamblea. Y el otro que me acuerdo es en el Teatro Barranca Bermeja, que era el teatro más grande que había en Barranca, que tenía equipo de sonido, filmación. La administración del teatro apoyaba el movimiento y aceptó y llevó todos los trabajadores petroleros a ver cine. La película se estaba proyectando, pero el que hablaba era el que estaba hablando en la asamblea. Y se hizo, y los soldados estaban alrededor del teatro. Pero nada se les ocurrió menos eso. El pueblo trabajador puede dirigir hasta en la clandestinidad su vida, como estaba prohibido todo, y pasar al humor y al papel de los niños. Cuando, después de 3 días que se acabó el paro cívico nacional en Bogotá y en otras ciudades, mandaron todo el ejército para Barranca Bermeja.
Y cuando llegaron, hicieron un desfile por la avenida principal con boinas, a paso de gacho, ese paso después, ching, ching. Y los pelados, ¿quién les dijo eso? Yo no sé, yo fue una iniciativa de los niños. Salieron con caucheras y el ejército les tocó irse porque como tenían boinas, se acabó el desfile. Entonces al otro día salieron igual pero con casco. Y los niños los enfrentaron con pitos de unos que usan en los carnavales. Y todo el mundo toteaba la risa porque los niños apenas se empezaban a pitar todo y eran miles de niños pitando. Y nos ayudaba en el humor el alcalde que sacó un decreto que decía: prohíbese el artículo denominado pito. El que tenga un pito será condenado a 72 horas inconmutables. Y el que lo suministre a otro a 30 días. Entonces ese decreto, el diario del Paro al día siguiente salió con una hoja adicional que era un decreto que sirvió de sábados felices para toda la población de Barranca que se burló de su alcalde militar. Claro. Entonces, es la imaginación. Están sin pitos. El que quedó sin pito fue el alcalde. Bueno, entonces, en esa situación, bueno, de todos modos, el movimiento de Barranca ya solo tuvo que terminarse, ¿no? Como pasó en los 10 días del poder popular. Aquí no era el poder porque éramos en la clandestinidad forzada, pacífica, civil, pero de una actividad enorme y contundente. Antes del Paro conocí entre otras a Luis Alfonso Poveda, que fundaba con la CTC. Y en mi barrio, que casi nadie tenía que ver con la CTC, se reunió todo el barrio a oírlo a él. Entonces, Barranca estaba en esa disposición. El pueblo de Barranca vio la luz del relámpago de ese paro, como la había visto el 9 de abril. Y eso al pueblo de Barranca jamás se le olvidará. Pero como pasa siempre en esto, viene la represión, como vino después del 9 de abril en toda Colombia, una represión enorme que costó 200.000 vidas. Juan Carlos Monedero nos recordaba que hubo 40.000 fusilados en París. En Barranca se vino encima la represión y entre otras a mí. Y costó mi tortura. Y me quedó ese primer amor, el recuerdo de como tengo en las manos. Pero casi que no podía volver a Barranca. Cuando volví después de varios años en donde estaba dando la conferencia, invadió la policía con cualquier pretexto, revolvieron todo y tocó esperar a que se fueran. Todos creímos que me iban a llevar, pero no. Era solo crear el terror, especialmente para mí mismo, ¿no? Pero esa experiencia sigue acompañándome en mi vida, porque yo vi lo que es el poder de los trabajadores. Los campesinos de Barranca tenían de diputado en el comité de Barranca, diputados porque eran varias comunidades. Un día fueron a la universidad y me dijeron: váyanos a dar clase de economía. Y yo dije: ¿qué es eso? ¿Cómo voy a hacerlo? Yo les dije que sí, y gracias a que decidí darles clase de economía por allá en un kiosco donde tenía un papelógrafo, y me dijeron: vamos a ir bastante. Me dijo, y efectivamente fueron 500 campesinos, iban todos los sábados a mi clase de economía. Y realmente el que aprendió fui yo, y por eso me volví un experto en temas agrarios a partir de lo que los campesinos me empezaron a enseñar ese día. Entonces son recuerdos que más que recuerdos fueron mi vida después. Si me sigue acompañando las secuelas psíquicas, que son las peores, y físicas de la tortura, me acompaña ese doctorado que yo hice en Barranca, que es el doctorado en la huelga más allá en la lucha social y en el poder de los trabajadores.
Y por eso que participo en las elecciones y hago actividad, estuve en Colombia Humana en el movimiento del Petro, fui su representante en Brasil y sé que eso es importantísimo. Sé que por lo que yo lucho es por ese poder del pueblo trabajador, que sé que algún día va a estar no solo en Colombia, sino en París y en España. En Asturias, que también me acogió cuando amenazaron mis hijos, que eran niños, de matarlos cuando trabajaba con los indígenas. En Brasil, que quiero tanto. Pero bueno, después estuve en otras experiencias importantísimas, pero que también fueron duras después por la represión posterior. Gracias a que fui corresponsal de Voz, del periódico Voz, en paros que hubo en la ola de paros del año 82, cuando ya me recuperé físicamente y estuve en los paros de Arauca, que ya había tenido un paro en el 72, tuve una ola de paros campesinos en Caquetá, en Arauca. Yo llegué al de Arauca del año 82. En 2 meses hubo 7 grandes paros regionales en Colombia. Uno de esos fue el de Arauca primero, que intentó ser reprimido votando por primera vez contra un paro cívico los paracaidistas sobre la población de Saravena. Ahí estuve yo. Era ante todo una sociedad campesina, pero ya con la presencia también de los obreros petroleros que estaban en Cañón Limón, en Alarquí, y que le dieron también una personalidad de ese paro, que tuvo las guardias cívicas, que no eran milicias porque no tenían armas, pero que controlaron la región por más de una semana. Y allá viví yo otra vez lo que fue Barranca. Y pocos días después fui al segundo paro del Oriente Antioqueño. Experiencia maravillosa también en Marinilla, Río Negro, San Carlos, San Rafael, Guarne, La Ceja, y donde conocí a hombres excelentes que desafortunadamente están todos asesinados. Julián Conrado, médico, cartagenero, que fue a hacer su rural allá y terminó siendo dirigente regional, y lo asesinaron por eso. Varios odontólogos que también estaban haciendo el rural ahí, y los dirigentes obreros de Guardia, por ejemplo, Froilán era un obrero textilero de Río Negro que lo conocí y que me dijo: usted viene a cubrir el paro cívico, ¿no? Venga para el bar tal y verá cómo comienza este paro. Y bueno, yo me fui allá con él, y el hombre, cuando de pronto abrió alguien una clara olla y él grita, eran las 12 de la noche: ¡viva el paro cívico del Oriente Antioqueño! Y toda la policía se iba detrás de él, y él salió por la claraboya y se perdió. Foto para el semanario Voz. Y viví lo que era el control de esa región por un movimiento popular y obrero que, en razón de protestar por el costo del servicio de electricidad y exigir que se acabara la empresa intermediaria que la controlaban los politiqueros de Antioquia, comandados por Uribe Vélez, se vieron en la necesidad de controlar la región por varios días. Ese duró 4 días, hasta que negociaron con ellos, y hasta hoy en día no han cumplido lo que aprobaron ahí. Pero el pueblo del Oriente Antioqueño se aprendió, y Froilán Arango después volvió a su pueblo como delegado como el candidato de la Unión Patriótica, y fue electo concejal y luchó contra la destrucción ecológica de su municipio y fue asesinado, como fue asesinado también el compañero de Carmen de Iguodar que conocí cuando fui, y otros muchos más. Pueden encontrar en internet un artículo que se llama El exterminio del movimiento cívico del Oriente Antioqueño, porque así son tratadas las cosas en Colombia, pero es también, como lo hemos visto con el caso de París, el espíritu de la oligarquía mundial.
Y nosotros en Barranca aprendimos que efectivamente con un diario de paro vencíamos los medios de comunicación. La gente ya no le paraba bolas a la televisión, esperaban la hojita diaria del bibliógrafo con lo que realmente había pasado, como decía el compañero. Bueno. Como se acaba el tiempo, tenemos que llegar rápidamente a lo que está pasando ahora. Y digo lo que ha pasado en la ciudad de Cali, en Buenaventura, de lo cual poco se habla, que los obreros bloquearon el puerto, que la población bloqueó el puerto, y que fue lo que más les dolió a la burguesía, y por eso gritan contra los bloqueos, porque en Buenaventura los portuarios, la población y los indígenas que viven a la salida no dejaban salir nada ni entrar nada al puerto del Pacífico, y entonces los bloqueos son un delito porque interrumpen los negocios de la burguesía colombiana y de la oligarquía y el capital transnacional. Y Cali, lo que el poder popular que ya se había construido en Buenaventura en el paro del 2016, que duró muchos días, y el poder que se dio en los comités de resistencia que organizaron en Cali los barrios populares, en las primeras líneas de Cali, Bogotá y otras ciudades. Lo que vimos en Bogotá, que como lo dije ayer, fue el resultado del levantamiento del año anterior. Lo que vimos en el Cauca, los indígenas del CRIP, de las autoridades indígenas que son los MISAC, que llegaron a Cali y derribaron la estatua de la casa, y a Bogotá y derribaron la de Quesada. Quien pone las estatuas es una expresión de quien tiene el poder. Y quien las quita de quien quiere ser el poder. Nos ha tocado no solo contar una historia, sino que la estamos viviendo. Un compañero ha dicho: todas las generaciones tenemos nuestro papel. Pero yo sé que a pesar de eso, que yo tengo el papel de venirles a decir esto aquí, quienes tienen el futuro son los jóvenes, que me alegro que estén aquí. Desafortunadamente algunos exiliados ya de la primera línea, que son la primera generación de exiliados. Muchas gracias, compañeros. Tenemos 5 minutitos para unas cortas intervenciones o preguntas que quieran formularle a nuestro compañero Mondragón. Solo 5 minutitos, por favor. Quienes quieran hacerlo, por favor, levanten la mano en este momento. Miriam. ¿Usted o cómo hoy esa transición que tuvo Barrancabermeja entre ser esa región tan potente en la defensa de los derechos a pasar a ser un fortín de la extrema derecha, en donde el paramilitarismo pudo actuar no solamente en Barrancabermeja, en los Santanderes, en donde el paramilitarismo puede actuar de la manera como lo hace hasta el día de hoy, y donde está enquistada ahora la mafia paramilitar, pero también toda la corrupción en las instancias de poder de los Santanderes. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue, como digamos así, el momento en donde usted vio que eso realmente había tomado otro rumbo, sin desmeritar que aún sigue allí habiendo un enorme movimiento en defensa del páramo de Santurbán, y que he estado allí y he documentado esto y me constan las plataformas cívicas? Pero ¿cómo lo ve usted esa transición? Bien, para contestar eso, primero hay que diferenciar Barrancabermeja de Bucaramanga y de Santander. Son dos cosas, aunque Barrancabermeja pertenece a Santander, es política
y geográficamente y ecológicamente también otra región. No son lo mismo. Este grupo paramilitar que tiene presencia en Santander puede estar en Barranca con su tropa, pero no en el espíritu de la gente como puede estar en la clase media de Santander. En segundo lugar, no es primera vez que esto ocurre. Después del 9 de abril llegó un momento en que el gobierno de Laureano Gómez intervino en los sindicatos, así como la dictadura brasileña, que la directiva del sindicato la ponía los fascistas, y los trabajadores, pues, digámoslo así, que aceptaban, entre comillas, porque ellos tenían, en Brasil fue igual, sus propias directivas. Y como lo expliqué, incluso en el paro teníamos un alcalde militar. Entonces Barranca sabe resistir en la más absoluta clandestinidad, aún así, y es una experiencia de muchos años. Que es distinto a Santander, que tiene su historia también importante. El movimiento de artesanos de Santander, como le dije, fue muy importante y estaba aliado, esto lo denuncia entre comillas Pedro Gómez Valderrama, con los indígenas yariguíes que vivían en Barranca en esa época y que solo fueron exterminados por la contaminación del petróleo de las aguas que ellos necesitaban ecológicamente. Pero ellos resistían ahí y los artesanos de Bucaramanga fueron los que más resistieron en el país por esa alianza. Pero después de las petroleras y todo eso se crea una historia del movimiento obrero en Barranca que es diferente a la historia de Santander, políticamente hablando. Y por eso en Barranca sigue existiendo una resistencia, y aún bajo el mayor auge del paramilitarismo hemos visto los resultados electorales en Barranca Bermeja, que cada vez que los veo me lleno de emoción, ¿no? Es como ver también los resultados de la zona indígena del Cauca. En la elección de Carlos Gaviria, en Jambaló, hubo un voto por Uribe y todos los demás por Carlos Gaviria. Y una compañera me escribió: ¿quién será ese torcido? Entonces, la gente, una de las cosas que sirve a las elecciones para que exprese eso, ¿no? Cuando así sea, a veces alterar los resultados en las elecciones. En esa misma elección, Uribe quedó de tercero en Barranca. El primero ganó Carlos Gaviria y Barranca está en poder de los pares. Segundo quedó Serpas, bueno, y de tercero Uribe. Igual le pasó a Duque ahora en la elección, quedó de tercero. De primero Petro, de segundo Fajardo y de tercero Duque. Entonces, cuando uno ve ese resultado electoral, sabe qué está pasando en el interior de los corazones de la gente de Barranca y sabe que ahí están, y que en el momento determinado, como se vio en el paro nacional ahora, la gente sale y en Barranca el paro otra vez, y yo veía todos esos enfrentamientos de todo el país, ¿no? En Barranca otra vez no se movía ni la policía, era un paro 101%, porque así es Barranca. Ahora, lo de Santander y el dominio de los paras tiene que ver con todo lo que pasó en Colombia, que tiene que ver con los errores, y hay que decirlo así, que cometió el movimiento guerrillero y que llevaron a que en Colombia no solo avanzara, sino nos dominara la extrema derecha. Y eso tenemos que decirlo, porque parte de construir una estrategia actual e inmediata para nuestro futuro es ver esas experiencias del pasado, pero también analizar los errores que han ocurrido y por qué acontecen las cosas. Cuando la revolución de 1905 fue derrotada, Lenin dijo sí, porque el zarismo era muy agresivo, porque son represivos, todo eso, pero sobre todo porque el Partido Obrero no tenía un programa para los campesinos, y los campesinos eran la mayoría de Rusia, y con eso no podían ganar ninguna revolución. Si los revolucionarios nos equivocamos, nos vuelven papilla, punto. Y tenemos que aprender de la derrota. Aprendemos de la experiencia del poder de los trabajadores, pero para el futuro
tenemos que hacer el balance y no se ha hecho de qué fue lo que pasó no en Santander, sino en Colombia durante estos años, y para reconstruir una estrategia a partir del poder de los trabajadores y no de creer que las armas son las que van a hacer el cambio en Colombia, porque los trabajadores, cuando deciden ejercer el poder, hacen los cañones hasta de los tubos. Pregunta, por favor. Compañero, yo quería hacer este planteamiento, y es que a partir de lo que fue el gobierno neoliberal de César Gaviria, que viene la criminalización de la protesta social, han sido, digamos, la lucha que ha dado la uso de la sindical obrera, y concretamente personajes dirigentes como Pedro Chaparro, como César Carrillo, etcétera, a los cuales han tratado de vincular la insurgencia, concretamente con el ELN, e incluso a la compañera Orizara, que fue asesinado de manera vil por oponerse a la privatización precisamente de la refinería de Cartagena. ¿Cuál es la situación que en estos momentos está viviendo la uso y las garantías que existen hoy en día para el movimiento sindical colombiano, teniendo en cuenta que el movimiento sindical colombiano es quizás el más perseguido al día de hoy, no solamente en América Latina, sino en el mundo, teniendo en cuenta el número de dirigentes sindicales asesinados y los cientos de compañeros que les ha tocado salir del país, y concretamente, por ejemplo, en el caso de la USO, que hoy en día están viviendo una situación permanente de confrontación y de persecución al movimiento sindical local. Quisiera tener su opinión al respecto. Sí, es decir, esa pregunta la contesto desde muchos kilómetros de distancia de Colombia, y por consiguiente no será la más documentada, porque la podría contestar mucho mejor alguien que esté allá en Barranca, en Cartagena, con los petroleros, en Puerto Gaitán. Pero lo que yo veo desde aquí es que el sindicato de la USO, a pesar de todo eso, sigue siendo un sindicato muy dinámico. Por ejemplo, lo que ha hecho en el Meta. En el Meta, los obreros petroleros que tienen, hay varios pozos petroleros en el Meta, han sido no solo un defensor de los derechos de otros trabajadores petroleros que, por ser temporales, como pasaba en mi época, tienen menos derechos, ganan muchas veces menos de la mitad de los obreros de planta, y la USO nuevamente se apersona de esos trabajadores temporales de las empresas tercerizadas, etcétera, sino que se ha apersonado de las luchas de la población de la región, por ejemplo, de los indígenas sicuani, que sé muy bien en Puerto Gaitán. Y hoy en día los indígenas sicuani son, como decimos nosotros, llavería de los petroleros. A pesar de que los sicuani están contra la explotación petrolera, pero también los obreros petroleros, como pasó en el caso de los UBA. Uno ve como, estando yo todavía en Colombia, el sindicato de la USO, a pesar de que eso perjudicaba sus intereses económicos inmediatos, votó a favor de apoyar a los UBA. Alcancé a participar en esa discusión. Y vemos cómo acaba de votar contra el fracking, por mayoría amplia, el sindicato. Entonces creo que el sindicato, a pesar de sufrir toda esa represión, ha logrado conservar no solo una tradición de lucha, sino una capacidad de lucha que se vio también en el paro nacional. Yo veía como en Neiva los obreros petroleros nucleaban, movilizaban, en la propia Barranca, que ese día llevaron en helicóptero esquiroles a la refinería para poderla mantener funcionando. Y así, en Cartagena, por ejemplo, no hubo una huelga de masas como en otras partes, pero el día que comenzó el paro, hubo una huelga general en la clase obrera de Cartagena, paró totalmente, al contrario de otras ciudades, la clase obrera paró. Y en eso estaban los petroleros, pero también los petroquímicos y otros sectores obreros de Cartagena. Que es interesante ese fenómeno también. Entonces, el movimiento sindical de Colombia ha sido gravemente golpeado, no solo por la represión, sino por el fenómeno de la desindustrialización del país, que ha cerrado muchas fábricas,
y desindustrialización de América Latina. Eso ha desintegrado a la clase obrera, los antiguos sindicatos, pero eso no significa que no existe clase obrera. El propio Jaime Caicedo, en una conversación que hubo, esas de internet, tantas que ha habido, él decía, esa gente de los barrios populares que ha salido son proletariado también, porque así se crean microempresarios de Uber o de Rappi, de entrega y de todas esas cosas. Así crean que cargar una mochila y llevar una comida de ser microempresarios son obreros. O las señoras que cosen camisas y pantalones para darle a las transnacionales, que incluso les mandan el programa de computador para que, y a ellas les toca comprar la máquina, porque antes ellas iban a una fábrica y trabajaban y les daban un salario. Ahora les pagan por pieza y a ellas les toca comprar la máquina y pagar la electricidad. Y otro poco de gente desempleada que la emplean para lo que quieran cada vez que quieren. Son clase obrera también, y la huelga de masas es eso también, integrar toda esa clase obrera que no puede tener un sindicato a una movilización como ha pasado en los paros en Cali, en Bogotá. Y eso entonces significa que la represión ha sido muy grave, ha destruido el movimiento sindical, la desindustrialización también, pero ese proletariado desconocido está luchando, ¿no? Eso no significa que va a vencer, es que nuestra responsabilidad es que venzan, compañeros, no vencer nosotros, dejar de contemplarnos el ombligo y saber que tenemos la responsabilidad de que esas luchas no se queden en nada y que el futuro triunfo de esos trabajadores redima, como decía Walter Benjamin, todos los que hemos dado la vida en este proceso. La última pregunta, por favor. La última vez. Sí, yo quiero. Mi preocupación es la siguiente, ¿no? Tantos paros cívicos que hemos hecho en Colombia, en diferentes partes de Colombia, del país. Estos paros cívicos, ¿en qué han beneficiado a la comunidad colombiana, empezando por los sectores? Una pregunta. La segunda es dentro de este proceso político que tenemos que entrar, ¿cuál es la alternativa de nosotros los inmigrantes aquí en cualquier parte del mundo y más aquí en Europa? ¿Cuál va a ser nuestro sentir dentro de este proceso político cuando ya en nuestro país las empresas y los sindicatos han sido privatizados? La actividad de nosotros ante ganar estos procesos que vamos a hacer, la lucha política que nos toca enfrentar, orientación directamente nosotros a los colombianos. Eso. Bien, la primera sí se puede hacer. No podemos creer que todas las luchas de los paros cívicos no han conquistado nada. Yo, por ejemplo, el primer paro cívico que vi que conquistaron algo lo viví en Bogotá antes de ir a Barranca, que fue el del suroriente de Bogotá, que la población protestaba porque las empresas de buses tenían las rutas monopolizadas y no cumplían. Y a la gente le tocaba irse hasta en el techo del bus a esos cerros, esperar filas enormes en la carrera séptima que saliera un bus, hicieron un paro cívico y no solo lograron que los buses ya comenzaran a ir a horas fijas y comenzaran a controlarles eso, sino que la administración del distrito, calmando a la gente, les ofreció el centro comunitario del barrio La Victoria, que era la verdad que era como decimos allá, ¿no? Con piscina, hospital,
Claro, Peñalosa ahora lo empezó a desmontar, porque nunca lo que ganamos es para siempre, ¿no? Pero se ganó eso, ¿no? Y la gente sabe que ganaron eso, y sabía. Y lo ganó con una pelea terrible donde la policía quiso aplastar el movimiento y terminó corriendo al centro de Bogotá en desbandada y la gente persiguiendo. Entonces, se ganan cosas. El paro del Cauca, que hubo de toda la población del Cauca, comenzando por los campesinos, los del macizo colombiano, y que finalmente entraron los guambianos y quedó Popayán totalmente bloqueado y tuvieron que negociar. El 99 creo que fue, y de las cosas que se convinieron, se ha cumplido el 2%, pero ese 2% no es cualquier boba. Eso de lo que está montada la lucha hoy del Cauca. Y yo digo al oriente antioqueño no le cumplieron, pero le quedó toda una organización popular que es el otro logrado de los conocidos, que fue lo que le quedó a Buenaventura en 2016 y lo demostró otra vez, a pesar de que Buenaventura sigue tomada por las mafias y sigue partiendo la gente a pedacitos, pero ahí está la gente con la experiencia y la organización que ha logrado, y cuando hay otro paro van a volver a parar. Como dice el lema de Buenaventura, el pueblo no se rinde, carajo. Y eso quedó del paro cívico. Entonces, esos son logros. De Barranca, por ejemplo, en ese paro que hicimos, se logró que 3.000 trabajadores temporales los vincularan de planta de Ecopetrol, que es una situación muy difícil. Yo me acuerdo en el casino de Barranca, los trabajadores de base tienen derecho a que le den almuerzo en uno que llaman allá el casino. Y los que eran contratistas esperaban a la salida en fila, y los obreros de planta les guardaban parte del almuerzo y ellos tenían bolsitas y a cada uno le iban dando para que ellos pudieran comer también, porque el sueldo no les alcanzaba a comprar el almuerzo. Y era la solidaridad de clase, pero que también se expresó en lograr que los contrataran, y es una lucha que sigue en todo el país, y eso fue el resultado del movimiento cívico de Barranca. Porque además eso es la gente de los barrios populares. Entonces, quedan cosas concretas, claro que quedan cosas concretas. Yo digo, cuando constituye un resguardo indígena, celebramos. Cuando se constituye una reserva campesina, celebramos. Cuando alzan los salarios o se gana una reivindicación, celebramos. Aunque sabemos que es poquito, pero es nuestro camino para lograrlo más lograr. Entonces, hemos logrado. ¿Y qué logramos aquí? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que logramos reterritorializarnos y ser parte, como tú lo narraste, de la sociedad a la que llegamos, y comenzar a ser parte de todo esto que está pasando en donde llegamos, aunque generalmente no quieren que hagamos parte de eso también, pero de hecho somos parte. Segundo, comenzamos ya a adquirir la condición de mirar hacia Colombia y poder compartir nuestra experiencia con Colombia. Hemos logrado, el Foro Internacional de Víctimas ha trabajado en eso, que la Comisión de la Verdad, ese informe que hay sobre el exilio es importantísimo. Por primera vez somos reconocidos como parte de Colombia ahí, y además en el número que somos y en la cantidad que somos. Y compartir nuestra experiencia, porque uno de los objetivos de exiliarnos es que eso que llevamos dentro no lo podamos hacer parte de nuestros hijos, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestra vereda, Por eso nos quieren fuera, porque nos quieren, sí, váyase, pero no joda más aquí. Y no joda significa su experiencia le hace daño a la oligarquía. Entonces, eso que estamos haciendo aquí es el compromiso de mirar a nuestro país, de a pesar de que quisieron que no siguiéramos siendo parte, seguimos siendo parte y vamos a seguir.